En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a domingo, el Día del Señor. Es tiempo de desencamorrarnos, de echarnos una buena ducha. Que Dios nos purifique por afuera. Y cuando vayamos a la iglesia, que también nos purifique por adentro. Pero antes de ir ahí, pues aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy en la misa. Pero pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos en tu Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María este programa para que por medio de la intercesión de la Santísima Virgen nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, cuando no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Y Santísimo Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Evangelio del día hoy domingo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Deuteronomio capítulo 18. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharán, es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio, no quiero morir. El Señor me respondió: tienes razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, pondré mi palabra en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncié en mi nombre, yo le pediré cuentas, y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de Dios, de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclámenlo con cantos. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen su voz, no endurezcan su corazón. Primera de Corintios capítulo 7. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido, y la soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma,
En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una sola cosa noble, al tanto con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Marcos capítulo 1. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con autoridad, es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá que hoy escuchen su voz, no endurezcan el corazón. ¿Qué aprendemos? Pues que no, que es bueno, como empezando el que es domingo, ¿verdad? El día de la misa del Señor, ir con un corazón pues puro, ¿no? Es lo que hemos leído casi toda la semana, que nos está enseñando el Señor a través de David, cómo nosotros somos fáciles de pecar, cómo nuestro corazón es fácil de que sea tentado por Satanás, o sea, cómo a través de nosotros puede entrar el pecado tan fácilmente, como es lo que dice el Salmo, o sea, que Dios nos ayude a que nuestro corazón no se endurezca, porque si tienes un corazón endurecido, que sería a través de, yo creo que de todos los pecados que todo el tiempo están a través de nuestros ojos, a través de nuestra boca, todo lo que proclama, ¿cómo te diré? O sea, es como decir, toda esa oscuridad que muchas de las veces no vemos, pedirle al Señor que todo el tiempo nos ayude para que eso se aclare, Andrés, porque realmente pues pecar es fácil, pero salir del pecado yo creo que no. Habla de muchas cosas, Sí. porque habla en el Salmo, no, ojalá que no endurezcas el corazón, escuches hoy mi voz. No va a ser como Meriba o Meribá. ¿Qué pasó allí? Pues los judíos empezaron a renegar de Dios y se preguntaban, ¿en realidad existe Dios? ¿En realidad Dios está con nosotros? En cuanto pues, Dios les había abierto el mar, les había mandado plagas, habían visto cómo los liberó de Egipto, cómo les abrió el mar nuevamente, y cómo les dio de beber de la piedra, sacó agua de la piedra, de la roca, cómo les alimentó con maná, cómo los alimentó con carne, o sea, milagro tras milagro, y se preguntaban, ¿en realidad estará el Señor con nosotros? Y a veces nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Tantas cosas que pasamos en la vida, tantos milagros que Dios hace en nuestra vida, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, y aún seguimos cometiendo errores y pecados día a día, seguimos ofendiéndolo porque no escuchamos su voz, no la escuchamos. Nuestro oído está atento a las palabras del enemigo. A él sí lo oímos y lo oímos fuerte y desgraciadamente hasta lo obedecemos. Por eso hoy Dios nos pide, ojalá que hoy escuches mi voz. Y por eso en Deuteronomio le enseña que la gente
Querían ver si Dios estaba con ellos. Dijo Dios, acérquense al monte. Ahí Dios va a hablar. Cuando Dios habló, todos temblaron. No, no queremos hablar con Dios. Mejor habla tú, le decían a Moisés. No queremos morir. O sea, el pueblo nunca está contento, nunca Dios le da el gusto que ellos quieren. Primero querían ver si Dios estaba realmente con ellos y cuando se manifiesta Dios salen huyendo, salen temerosos. Pero cuando viene el pecado lo abrazamos y en vez de huir porque nos va a llevar a la muerte, nos pegamos más a Él. Es increíble. Ojalá que hoy escuches mi voz, dice el Señor, porque al final de Deuteronomio dio una advertencia. Dijo, voy a sacar, porque le pidieron que alguien hable por Dios. Entonces dijo Dios, les voy a mandar un profeta de ustedes mismos, quien va a ser Cristo. Cristo mismo lo va a sacar Dios y se los va a mandar. ¿Para qué? Para que hable por Dios. Pero ay de aquellos, dice Dios, mira lo que dice al final, habla Señor, que tu cielo escucha. Aquí no escuchan las palabras que pronuncié en mi nombre. Yo le pediré cuentas y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Por eso nos mandó Jesús, que es Dios. Aquel que no escuche mi palabra por medio de este profeta, porque lo que Jesús dice es lo que Dios piensa. Dios, Jesús solamente es la voz de Dios, del pensamiento de Dios. Si tú no lo escuchas, pobre de ti, dice Dios, pobre de ti. Jesús viene y dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que come y beba tiene vida y vida en abundancia. Y los otros profetas que dicen hablar de Dios, dicen que no, que solamente es un símbolo. Entonces esta advertencia es para todos aquellos que están viendo que no creen en la Eucaristía, ¿no? Si ustedes no escuchan mi voz y escuchan a la del otro, entonces hay una advertencia de peligro. ¿Qué les va a pasar? Morirán. Morirán. Por eso en la carta de la Corintios, 1 Corintios 7, del 28 al 32, 28 en adelante, nos habla del matrimonio. Dice, no se casen con seres humanos. ¿Por qué? Porque van a sufrir toda la vida. Dime tú si no has sufrido en tu matrimonio. Sí. Claro, se sufre. Dios está haciendo una advertencia. Lo que yo quiero evitarles es el sufrimiento. Mejor cásense con Dios. ¿Y cómo nos podemos casar con Dios en la iglesia? Bueno, ya estamos casados aquí, ya nos fregamos, pero me quiero casar con Cristo. ¿Cómo le hago? A través de su Eucaristía. A través de la Eucaristía. Por eso cuando te casas por la iglesia, ya no son dos, es uno solo. La mujer, tu marido va a ser mujer, tú vas a ser mujer y Cristo va a ser el marido, el hombre. Y nosotros como la iglesia somos la mujer, entonces Cristo entra en nosotros, se forma el matrimonio y ya somos un matrimonio espiritual, donde el marido nunca nos va a ofender, donde el marido nunca nos va a engañar, sino al contrario, nos va a cuidar y proteger. Por eso dice, el que se casa con mujer, pues le quita la atención a Dios por dársela a la mujer. Y el que se casa con hombre, igual tú le quitas, a veces tienes que ir a la casa de Dios, pero por atender al marido, dejas mejor a Dios a un lado y le fallas a Dios. ¿Y quién es más importante? Pues Dios. Por eso aprendemos. Dios nos dio un profeta que nos habla. Y ese profeta no solamente nos habla, nos dice cómo podemos llegar al cielo, estando en común unión con Él. ¿Y cómo? Por medio del matrimonio. ¿Y cómo más? Por el Evangelio nos enseña algo más. Habla, Señor, que tu siervo escuche.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fueron a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Palabra de Dios. Cuando te unes a Jesús, cuando oyes la palabra de Jesús, ese que está dentro de nosotros, el que nos aconseja, el que quiere que hagamos cosas malas, sale completamente huyendo al oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que en la iglesia no se grita? ¿Por qué? Porque Dios no necesita gritar, solamente su palabra para derrotar al enemigo. Dice en una parte de la Biblia, no quebrará la caña cascada. En pocas palabras, una caña cascada con un soplido se quiebra. Ni el aliento de Dios quebrará esa caña. ¿Por qué? ¿Qué quiere enseñar? Que Dios no va a hacer ni un gran esfuerzo para destruir al enemigo. Solamente una palabra. Por eso, si su palabra es que comamos su cuerpo, bebamos su sangre, pues comámoslo y bebámoslo. Él habitará en nuestro corazón. Y al estar en nuestro corazón, si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Pues nadie. Y el enemigo es triste. Ojalá hoy escuches tú mi voz, dice el Señor. Y a veces estamos en la iglesia y le pregunto a la gente cuando se acaba la misa, ¿cuál fue el evangelio de hoy? No me acuerdo. Pero el diablo sí se acuerda. El diablo pone más atención que nosotros, ¿no? Tenemos que cambiar esa actitud, y cuando vayamos a la misa el día de hoy, pues ojalá que nuestro corazón no vaya endurecido y que oigamos la voz del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje para nosotros. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Necesitamos oír al Señor. Nosotros le pedimos a Dios que nos mandara un profeta, que hablara, que nos enseñara, que nos mostrara el camino de la salvación. Nos mandó a Jesús. Jesús es la iglesia. Por eso cuando los espíritus malignos se acercan a la iglesia tiemblan. Por eso quieren destruirla. Por eso quieren tumbarla. Porque es el lugar de la misericordia. Es donde nosotros podemos purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para ser templo digno de Dios y que Él pueda habitar en nosotros. Entonces, oigamos la voz del Señor, que hoy nos hace una invitación. ¿Una invitación a qué? A no pecar más. Una invitación a poner a Dios en su lugar, que Él sea el primero en nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios. Y si es posible, si no tenemos la tentación de casarnos, no nos casemos, busquemos a Dios. Es una invitación para el sacerdocio, para ser religiosa. ¿Qué mejor regalo a Dios que darle su castidad, su pureza y su fidelidad, y la renuncia a todas las cosas que el enemigo ofrece, al dinero, a los placeres, solamente por el amor a Dios? Dichosos los solteros y las solteras, porque tienen en sus manos a lo mejor el ir mañana a la presencia de Dios y decirle: Señor, quiero ser tu esposa, quiero ser tu esposo, renuncio a las tentaciones de Satanás. Hoy he escuchado tu voz. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.